Hola a todas, bienvenidas a otro episodio de Dios y Ellas. Estamos acá desde Ministerios, nuestro pan diario. Yo soy Celina, desde Argentina. Acá Yo soy estamos. Ruth, desde Brasil, Ruth Calles. ¿Qué Y tal? tenemos a una invitada muy especial hoy, desde Bolivia, a Marluce Camacho. Ella es licenciada en Comunicación Social, es life coach. Y bueno, tenemos un testimonio, una historia muy linda que queremos compartir con ustedes hoy. Así que sin más, te damos la bienvenida. Muchas gracias por ser parte del podcast. Oh, querida Celina, querida Ruth, qué lindo poder estar aquí este tiempo con ustedes y realmente un privilegio, ¿no? Porque de verdad este tiempo yo sé que va a ser de mucho valor, ¿no? Para muchas mujeres, personas que se conectan, que se están conectando. Y bueno, va a ser un lindo privilegio poder estar con ustedes. Agradecida una vez más en este tiempo. No, Qué gracias, bueno, gracias a vos por estar. bienvenida. Muy bienvenida. Bienvenida. Gracias. Y bueno, queremos, como hacemos con todas nuestras invitadas, primero que nos cuentes un poquito de tu testimonio, de cómo llegaste al Señor, de cómo, bueno, fue todo tu conversión, digamos, más que nada. Y en base a eso podemos empezar a charlar un poquito del tema que tenemos para hablar hoy. Perfecto, perfecto. Mira, yo conocí al Señor a mis 14 años, ¿no? A mis 14 años, muy jovencita, ¿no? Estábamos pasando una dificultad muy, pero muy difícil en casa. Entonces, mi hermana mayor, ella había sido invitada a un grupo cristiano de cruzada estudiantil. Es un ministerio que está en muchos países y justamente ahí ella me dijo que ella había conocido a Cristo. Yo en ese momento no sabía qué era, ¿no? Pero hice esa oración tan sencilla pero poderosa que realmente cambió mi corazón, ¿no? Entonces, pero en ese momento, mi papá principalmente, él no quería que yo asista, digamos, a una iglesia evangélica o congregarme, ¿no? Entonces, ahí fue quizás una de las oraciones de todo corazón, ¿no? Que yo le hice a Dios y le dije, Señor, realmente esto que conocí es algo realmente verdadero, es algo realmente tuyo, ¿no? Entonces esa paz que puedo sentir en medio de tanta aflicción o de tantas situaciones adversas que estábamos pasando ese momento en familia, entonces, Señor, cuando más adelante yo pueda conocer o rodéame de personas, amigas, amigos que realmente conozcan más de tu palabra, ¿no? Entonces, desde mis 14 hasta mis 18 años que entré a la universidad, fue así como algo que el Señor me mantuvo, digamos, ahí, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, Dios es muy fiel, así que Él me rodeó con personas, amigos, amigas muy lindos en el Señor y bueno, ahí empezaron mis primeros pasos en el Evangelio y en conocer a ese Dios tan grande, tan supremo que yo sin haber leído la Biblia, ¿no? Para mí era muy interesante poder ver el cielo, las plantas, las flores y decir, hay alguien supremo que ha debido crear esto, ¿no? Entonces para mí ha sido esa ha sido, digamos, mi conversión, ¿no? Y obviamente ya en la universidad, ¿no? Allá cuando empecé a ir a congregarme a una iglesia evangélica, mi padre me dijo, primera y última vez, ¿no? Pero Dios tiene ahí sus propósitos y fue algo tan lindo de poder continuar, ¿no? Y justamente, digamos, desde mis 14 años yo conozco de Cristo, ¿no? Y siempre amo a Él, ¿no? Y en el transcurso de todos estos años también me ha tocado pasar una prueba muy difícil, ¿no? Que si no fuera por Él, creo que no estaría acá. Amén, sí. Bueno, es un poco de eso lo que vamos a charlar hoy. Sí, ¿Cómo fue? Bueno, contanos un poco cómo conociste a tu esposo, cómo fue bueno, para introducir un poquito a lo que vamos a charlar, y sí, cómo sí. se fue dando toda esta situación que te marcó tanto y que también, bueno, hoy en día es de testimonio para tantos. Así es, Celina. Mira, yo conocí a mi esposo muy jovencita, ¿no? En la universidad,
¿no? En la universidad. Fue algo, vamos a decirlo así, una amiga nos presentó, él estaba en 9º semestre de la carrera de comunicación, yo recién había entrado en el primer semestre, entonces fue así, digamos, para él creo que fue así a primera vista, ¿no? Entonces ahí ese flechazo. Para mí no, digamos, ¿no? Porque, digamos, yo lo tomaba como un amigo más, ¿no? Entonces así, ¿no? Entonces, un poco él, digamos, mostró cierta, vamos a decir, cierto gusto, así, se empezó a acercar a mi círculo de amigos, amigas, ¿no? Entonces, como él ya era conocido en la universidad, porque él ya estaba por salir profesional, entonces, él siempre fue un hombre muy, vamos a decir, muy culto, un hombre que le gustaba leer, un hombre que le gustaba la política, literatura, leyó bastante a Borges, ¿no? Entonces tenía vamos a decir, una amplitud dentro del conocimiento. Entonces, ahí nosotros podemos, ahí, por ejemplo, yo puedo decir y puedo aseverar de que fue algo muy bueno toda esa etapa en la que verdaderamente, digamos, fue un conocernos, ¿no? Ahí fue pasando el tiempo y él se postula para ser profesor y llega a ser mi profesor de fotografía, ¿no? Y de guión, ¿no? Entonces, bueno, obviamente yo tenía mis notas bastante buenas, así que siempre teníamos ahí en clases, era muy aparte, ¿no? Entonces ya, y luego empezamos a enamorar, todo eso, él asistía a una iglesia evangélica, él ya tenía muchos años más de convertido. Ahí posteriormente, ahí ya cuando empezamos a enamorar, ¿no? Ya vamos a decir, para un matrimonio, ¿no? O sea, ya algo más serio, ¿no? Entonces ya llevamos unos 3 años más o menos gustando, ¿no? Entonces fue algo muy, muy lindo y muy del Señor. Y bueno, ahí toca la gran decisión, ¿no? ¿Quién venía a dónde, ¿no? A la iglesia, porque no puede haber un enamoro, uno en una iglesia y el otro en otra iglesia, o sea, tiene que alguien venirse a la iglesia, ¿no? Y siempre mi pastor, el apóstol Alberto, ¿no? Él decía, no, yo veía que Juan Carlos venía a ver a Marluce, no era el Señor, ¿no? Entonces, y justamente ahí me retuvieron, ¿no? Entonces ahí la esposa de mi pastor, ella me invitó a ser parte de un grupo de niños como profesor, entonces yo de ahí ya no me moví. Entonces él pidió permiso ahí a su congregación de venir un año acá a mi iglesia y bueno, ahí ya se quedó, ¿no? Entonces, posteriormente, sí, el Señor fue confirmando que para casarnos y bueno, solamente el Señor, ¿no? Para, para unirnos, ¿no? En los propósitos que Él tenía preparado para nosotros, ¿no? Y posteriormente ahí avanzamos los dos como profesionales en el área de educación, él con más de 20 años en la educación, yo con más de 15 en la educación universitaria, acá en Santa Cruz, en Bolivia, y bueno, en diferentes universidades, ¿no? Entonces, y luego, bueno, de todo corazón a la vanguardia y siendo ahí, vamos a decir, de primera línea con las redes de jóvenes en la iglesia. Entonces, quizás ese ha sido un resumen de aquello que me tocó vivir, ¿no? con mi esposo. Marluce también, él era un muy buen fotógrafo, muy buen, sería en español, sería, no es conductor, era el que hablaba, el que presentaba, el que hacía las presentaciones de los congresos, sí, muy buen artista, para decir así, ¿no? Además que él es un hombre de Dios, era las fotos, bueno, era... Para mí siempre fueron únicas. Cuando iba, que yo la conozco a ella, conozco la iglesia, me gustaba porque él sacaba las fotos y ella, algo lindo, que eran los dos, Celina, siempre trabajaron juntos, siempre estaban juntos, parecían novios, sí, parecían novios, siempre se complementaban. Entonces, bueno, vos tenés que ponerte así, que van a sacar la foto.
ella que la ayudaba, eras una ayudadora idónea, muy Ah, bueno, así. Fue eso. un No, ejemplo, por lo menos para mí, de que estoy de la parte exterior, ¿no? De afuera, siempre vi un matrimonio así, que se ayudaban, ¿no? Los dos eran perfectos, así, un hombre solo. sí, querida Ruth, mira, con decirte, ¿no? Que absolutamente todo lo hacíamos juntos. Todo, así todo. Trabajo, ministerio, luego creamos una empresa, ¿no? Alto rendimiento que se dedica netamente a dar coaching, ¿listo? Entonces, comenzamos, ¿no? Entonces, era como que si él estaba en el ministerio, yo también. Si él estaba en un lado, yo también. Si él estaba en la empresa, yo también, ¿no? Entonces siempre yo le decía que yo era su secretaria, ¿no? Y siempre le manejé por muchos años su itinerario, ¿no? Todo eso, porque ya en el último tiempo, antes de la pandemia, empezamos a crecer como empresa, ¿no? Y como empresa, digamos, él tenía que viajar a otros lados de Bolivia, ¿no? Entonces yo era ahí la que estaba detrás de bambalinas, pero él siempre ahí a la vanguardia, ¿no? Entonces, algo muy, vamos a decir, muy enriquecedor dentro de nosotros como matrimonio. Tiene todas sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque todo el día también teníamos algunos cruces y algunos roces, ¿no? Pero nada que vaya a explotar la bomba atómica, digo, ¿no? O sea, todo dentro de lo normal, ¿no? Pero siempre, digamos, ese equilibrio, él siempre fue una persona bastante enfocada, ¿no? Entonces yo era más la que veía los detalles en todo, tanto en el trabajo como en el ministerio. Entonces, realmente ha sido una lindísima experiencia, ¿no? Tener un matrimonio así. Qué hermoso. Y bueno, después vino la pandemia, como vos decías, Ujú. una temporada difícil para todos, pero bueno, creo que para algunos más que otros y un poco fue el momento en el que ustedes tuvieron que vivir una situación, bueno, vos tuviste que vivir sobre todo una situación muy difícil. ¿Tenés dos hijos vos de Sí, adolescentes, no? sí, sí, dos. Tengo la mayor que se llama Esther, de 17 años, y Elías, que tiene 13 años, ¿no? Dos hijos. Y sí, sabes que Celina y Ruth, y para todos los que nos están siguiendo, la pandemia no fue fácil. No fue fácil. Si bien toda la primera parte nos cuidamos a extremo. Juan Carlos era una persona muy extremista, ¿no? En los cuidados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya cuando pasa la pandemia 2020, en el 2021 ya empieza a haber un poco más, ¿cómo se dice? Más... Se relaja un poco todo, sí. Sí, Ujú. no, entonces así, ¿no? Y bueno, ahí en un viaje que él hace, ¿no? Que él estaba grabando y unos videos de un libro que él dejó escrito. Entonces, él se contagia, ¿no? Uno de sus camarógrafos ya había ido con COVID, entonces él se contagia, él llega acá, ¿no? Y justamente, digamos, un resfrío, fuimos al médico, el médico le dice que no, pero un resfrío, era la garganta inflamada, no pasaba nada, lo tomamos como todo, ¿no? Un resfrío, porque anteriores veces, ¿no? Él era un poco más susceptible y él creo que se había hecho unas 10 pruebas de COVID, ¿no? Entonces todo salía negativo. Entonces ya esta vez ya salió positivo, ¿no? Entonces, y ahí fue que fue algo tan rápido que el COVID en 3 días automáticamente, vamos a decir, avanzó en los pulmones, se lo tuvo que internar, ¿no? Se lo tuvo que entubar, salió de la intubación, venció el COVID, pero los pulmones quedaron bastante con muchas secuelas, ¿no? Entonces ahí el, el 8 de junio el Señor decide promoverlo para su reino. Fue algo muy doloroso, fue algo eh, muy doloroso, ¿no? Para la familia, para la iglesia, para todos los que lo conocíamos, ¿no?
Porque de verdad que ha sido un tiempo bastante difícil, ¿no? Difícil. Fueron 23 días eh, con mucha lucha, 23 días con mucha tensión, ¿no? 23 días creyendo, 23 días en fe, ¿no? Y obviamente pidiendo un milagro al Señor, y yo me quedo con algo en el corazón. Dios hizo un milagro, ¿no? Pero lo hizo para el cielo, ¿no? Para el cielo. Quizás Juan Carlos cumplió el propósito acá en la tierra, ¿no? Y bueno, pasar ese dolor, o como dice la palabra, ¿no? El valle de sombra, de muerte, Él siempre está ahí con nosotros, ¿no? Entonces, es así de hacerlo todo, absolutamente todo. Llega ahí el contagio, y 23 días en una agonía, y el 8 de junio del 2021 el Señor decide promoverlo para la eternidad a mi esposo, a Juan Carlos, ¿no? Que de cariño siempre le decíamos Carlitos. Como dije yo anteriormente, yo lo conocí, también estuve siguiéndolos cuando pedían oración, no podíamos creerlo. Pero dijiste en el medio de esta charla de que él estaba escribiendo un libro. Sí. Él no sí. lo terminó. Lo terminó. Estamos en plena grabación, no le cuento que yo tengo un libro, pero tendría que moverme y no sé si puedo. Pero lo escribió y lo terminó. ¿Cuál era el sentimiento de él, de Juan Carlos, de su libro? ¿Qué era el perfil de ese libro? ¿Vos lo acompañaste a él cuando le estaba escribiendo? ¿Cuál era el sueño de él? Sí, mira, el título se titula Lo mejor está por venir, ¿no? Entonces, en él había vamos a decir así, yo creo que Dios hablando a su corazón, ¿listo? Dios hablando a su corazón de una forma tan maravillosa de decir: tienes que dejar un legado, ¿no? Y en la última parte, vamos a decir, en los últimos meses antes de que él se contagiara, ¿no? Justamente antes de que él se contagiara, yo lo veía así como con una carga de poder escribir el libro Lo mejor está por venir. Entonces es un libro que habla de valores, de principios. Son vamos a decir, 21 temas que él escribió, ¿no? Acerca de que uno debe vivir intensamente, que uno necesita enfocarse intensamente, que uno necesita estar listo, ¿no? En todas las áreas, que uno no debe dejar para mañana aquello que él puede hacer hoy. Entonces era así como que él se enfocó tanto, incluso en algunas ocasiones yo le decía, Carlitos, para un poco, ¿no? Y él me decía, no, yo tengo que dejar un legado. Entonces yo creo que Dios se estaba preparando, ¿no? Dios se estaba preparando vamos a decir, Dios en su soberanía sabía, ¿no? De que prontamente él iba a ser removido, ¿no? Entonces él escribe ese libro, ¿no? Muchas noches fueron utilizadas para escribir ese libro, porque él tenía esa carga en su corazón, ese deseo en su corazón de decir: quiero dejar algo, hay algo, ¿no? Y lo mejor está por venir, ¿no? Él empezó a googlear esta frase y no encontró el autor, ¿no? Y él ahí en la introducción, él dice, ¿no? Que lo mejor está por venir, es un regalo de Dios. No tiene autor. Alguien, Dios se lo dio y no le colocó autor. Entonces, lo mejor está por venir, a pesar de situaciones difíciles, a pesar de situaciones adversas, ¿no? Y justamente el libro había quedado, cuando él fallece, había quedado en la editora, ¿no? En la editora, y justamente 2 meses después ellos no sabían, ¿no? Entonces ellos, como también estaba mi número, ellos llaman, yo les informo que él había fallecido, ¿no? Entonces ellos me dicen, ¿sabe que tuvimos
una situación hace unos años atrás de la misma manera. Si así usted quiere ser coautora, lo puede hacer, ¿no? Entonces, y yo le dije, sí, pero denme un tiempo porque, bueno, les podría decir, ¿no? Que después que fallece Carlitos, yo estoy así como, Dios me tiene adormecida, dopada unos 4 a 5 meses, ¿no? Porque ha sido fuerte el shock. El duelo Entonces, también. y el duelo, Seguimos ¿no? siendo humanas, por más que seamos cristianos y nos aferremos al Señor, seguimos siendo humanas. Así es, así es, así es. Entonces, en todo ello yo le digo que me den un tiempo y me dicen que sí. Entonces ellos me dan un tiempo y aquí viene mi gran desafío, ya para mí, ¿no? O sea, Juan Carlos termina de escribir el libro y yo me pregunto, ¿y qué digo yo? O sea, ¿qué puedo decir después de lo que él ha escrito? Y él dice, lo mejor está por venir. Y obviamente él está gozando allá, ¿no? De lo mejor de la eternidad. Y para mí fue difícil, fue así como que abrir su computadora para mí tardé como unos 2 meses porque yo abría su computadora y yo era llorar, la cerraba, ¿no? Después en otro momento ya me voy a armar de valor. Otra vez la volví a abrir la computadora y qué es lo que pasó, yo luego llorar, ¿no? Entonces pasé dos meses. Entonces me puse ahí a decir, ¿qué puedo decir? Y ahí surge vamos a decir, el capítulo número 22 que dice, y me di cuenta que la vida continúa, ¿no? Sí, ha sido una gran pérdida, ¿no? Ha sido una gran pérdida el compañero de vida, el amigo, creamos juntos la empresa Alto Rendimiento, el compañero de ministerio, ¿no? Entonces, realmente ahí es como que el Señor colocó ese título en mi corazón, en mi ser, ¿no? De decir, y la vida continúa, la vida continúa. Y el hecho de decirme a mí misma, ¿no? Y me di cuenta, y de verdad me di cuenta que la vida continúa. Sí, hay una pérdida. Sí, el Señor tiene un propósito, tuvo un propósito en removerlo a la eternidad, ¿no? A Juan Carlos. Pero yo no puedo quedarme ahí, yo necesito continuar por mis hijos, por mi vida, por lo que Dios tiene el propósito para mí, ¿no? Entonces, muchas veces sí, un duelo nos puede tullir, ¿no? Pero una de las cosas que yo le decía al Señor, Señor, ayúdame a salir. Y muchas veces en mi humanidad yo le digo, Señor, no entiendo humanamente, pero lo acepto en ti, solamente en ti puedo aceptar que hay un propósito, hubo un propósito grande en esta remoción para la eternidad, ¿no? Entonces, el capítulo número 22 del libro, Lo mejor está por venir, entonces se titula Y me di cuenta que la vida continúa, ¿no? Entonces, soy coautora del libro y bueno, ahí estamos. Bueno, y también decir que estábamos con 4 proyectos para escribir, ¿no? Libros, porque ya él era su tercer libro y ahí me dije, el próximo escribo con vos, me decía, ¿no? Yo, bien, le decía, ¿no? Entonces, él siempre fue escritor, su primer libro fue Evangelizarte, ¿no? Estrategias para evangelizar a los jóvenes, ¿no? A través de la música, a través del evangelismo, a través de las artes, cómo evangelizar, ¿no? El segundo fue Revolución Espiritual, ¿no? Que tiene un tinte más de la década de los 60, cuando en la década de los 60 hubo todo un movimiento de rock, de sexo libre, de drogas, entonces él decía, no, todo eso hay que cambiar por una santidad en los jóvenes, adoración, ¿no? Por la adoración al Señor, ¿no? Santidad, unción y adoración. Entonces él ya tenía 2 libros, ¿no? Él se destacaba mucho por escribir, ¿no? Y el tercer libro justamente fue ¿no? Que gracias a Dios logré terminarlo. Fue un desafío, no fue nada fácil, ¿no? Fue un gran desafío. Lo escribiste, entonces vos también escribiste, como él ya había dicho de que vos ibas a escribir. Bueno,
estuviste en el libro, sos coautora. Así No es. lo sé, y ahora cuando te ves así, sin más, con tu, como dicen la mayoría de las personas, media naranja, te ves sin ella, tus hijos, adolescentes en una edad bien difícil, que ya la pasamos nosotros, ¿no? Como dicen aquí, aborrecente, porque están en una edad bien difícil y te encontrás, claro que nosotros tenemos al Señor, somos cristianos, pero como mujer, ¿qué es lo que podés decir? Porque yo pienso de que, Celina, yo pienso de que hay mucha gente, la pandemia fue algo muy feo, muy triste, muy dolorido, para todos nosotros. Yo tuve experiencias de amigos irse, y mi hermano también estuvo, no se fue, pero estuvo muy mal. Pero claro que fue marcante 2020, 2021. Pero lo que te pregunto es, ¿y ahora? Lo mejor está por venir. Para Juan Carlos fue, y para vos, que la vida continúa bien. Y ahora los dos chicos, tu trabajo secular, que yo pienso que tenés esa empresa, y ahora estás solita. ¿Cómo estás haciendo, cómo estás administrando todas esas cosas? Lo estoy preguntando porque seguro que hay mucha gente, muchas mujeres que estarán escuchando y van a querer saber, seguro que la misma historia que vos estás contando, seguro que ellos también tienen esa historia y sería bueno que puedas compartir un poquito de esa parte. Sí, Ruth, mira, así como te digo, no ha sido nada fácil. Y yo sé que para quien ha perdido un ser querido de primer grado, cuesta levantarse. Un duelo, vamos a decir, es algo, a ver, ¿cómo te podría decir? Eh, es algo que uno lo pasa cuando lo pierde, ¿no? Por ejemplo, mis hijos perdieron su papá, ¿no? Es un tipo de duelo, porque era papá, ¿no? Entonces, yo perdí a mi esposo, mi compañero de 20 años. Entonces, absolutamente todo lo hacíamos juntos. Entonces, llegó un punto, no miento, o sea, había una tristeza, había una línea tan fina entre la tristeza, la profunda tristeza y la depresión. Y todos hemos pasado por eso. Quienes hemos perdido, hay una línea tan fina entre esa tristeza profunda que es, o sea, yo digo, es humano, es real, pero ya de ahí a la depresión, ahí yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, en todo el proceso tuve, gracias a Dios, una terapeuta, ¿no? Una terapeuta fantástica que me ayudó bastante. Y justamente por la labor que yo hacía, como ella me conocía, todo eso y todo el aval que ella sabía, entonces ella me fue siendo muy clara en algunos aspectos. Entonces ella me decía, ¿sabes qué? El duelo, no te puedo decir, empieza aquí, o sea, empezó con el fallecimiento y va a terminar aquí. No, el duelo es un proceso donde cada persona va paso a paso. Y me decía, un paso a la vez. Y te cuento que el primer año para mí fue algo fundamental, no solamente para mí, sino también para mis hijos. O sea, a todo lugar que yo iba a llorar. Porque donde no había estado con mi esposo acá en Santa Cruz, en todos los lados, ¿no? Entonces, digamos, íbamos a un centro comercial con mis hijos, él ya no estaba, entonces yo sabía, nos sentamos en esa mesa, pedimos tal cosa, estábamos aquí o compramos esto o hicimos esto. Entonces, empezaba a ver eso y bueno, y la terapeuta me decía, no se limite en llorar, no se limite en llorar, sea la persona que esté, llore, no tenga vergüenza, eso le va a ayudar. Y fue tan hermoso, tan lindo que ver cómo pude ir afrontando paso a paso
todos los lugares a los cuales frecuentábamos con mi esposo, con mis hijos, ¿no? Entonces fue algo bastante bien. Y muchas veces, o sea, muchísimas veces, tenía que ponerme frente al espejo y decirme, Marluce, Juan Carlos ya no está. Marluce, necesitas salir adelante. Marluce, tú eres valiosa. Entonces yo me hablaba a mí misma porque algunas veces yo veía que no avanzaba o que avanzaba un paso, retrocedía 3, avanzaba 2 pasos y retrocedía 4, ¿no? Entonces, y siempre la terapeuta me decía un paso a la vez hasta donde usted dé, ¿no? Y obviamente, digamos, el hecho de renunciar, ¿no? Porque no nos olvidemos en un matrimonio, como decía, papá es una cosa, esposo es otra cosa, ¿no? Entonces, ese lazo de espíritu, alma y cuerpo, el renunciar y decir, Señor, ya no está más, ven tú y toma ese lugar, porque ahora tú eres mi sustento, ahora tú eres mi compañero, ahora eres tú el que me llevas de la mano, ahora eres tú mi provisión, ahora eres tú el que me vas a mostrar hacia dónde yo voy a ir. Entonces, fue un proceso en el cual o sea, que no puedo decir, o sea, no les puedo decir, ya terminó mi luto, y ya, digamos, o sea, ya son 2 años y un mes, ¿no? Cabalmente 2 años y un mes que Juan Carlos falleció, pero yo no puedo decir terminó mi luto. ¿Por qué? Porque hay días así, yo les digo días grises, ¿no? Días grises donde quiero escuchar su voz, donde quiero ese abrazo, donde quiero lo que él siempre me decía, vamos a salir adelante o tranquila, esta situación no está bien, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, o qué te parece esto. Entonces, me hace falta, ¿no? Me hace falta, pero he sabido agarrarme del Señor, ¿no? Y decir que la vida, y me di cuenta que la vida continúa así porque me agarré del Señor y ¿saben qué? Pasó algo, voy a decirlo así, ¿no? En el tiempo de duelo hay tanta confusión en el alma que uno podría llegar a decir, ¿por qué Dios lo permitiste? ¿Por qué Dios sanaste a uno que también estaba en la misma situación y te lo llevaste, ¿no? O quizás pensar, Señor, tantos mendigos que hay en la calle y están pidiendo y están sufriendo, ¿por qué no fue él? ¿Y por qué fue? Entonces, tantas cosas humanamente que nosotros podemos decir, ¿no? Hasta que saben que hubo algo tan lindo de parte del Señor en que es así como un padre que sienta a su hijo, a su hija, en este caso me sentó a mí, me dijo, Marluce, ¿por qué cuestionas? ¿No? Entonces, cuando viene ese shock a mi vida, a mi ser, yo digo, Señor, ¿quién soy yo para cuestionarte? ¿Quién soy yo para decirte por qué te lo llevaste? O sea, ¿quién soy yo cuando tú eres el dueño de la vida? Cuando tú en la palabra dice que todos nuestros días ya están escritos y que ya están, o sea, ya cada uno de nosotros ya está escrito cuando el Señor nos va a llevar. Tocó el momento, Juan Carlos, ¿no? Inesperado, por supuesto, pero tocó. Entonces, yo veo aquí que si no nos agarramos del Señor, el enemigo nos puede zarandear el alma y podemos estar tan alejados de Dios pensando de que Dios es el culpable, ¿no? Y otra de las cosas que en ese momento del duelo, yo abría mi Biblia y era como que no entendía nada, no entendía absolutamente nada. Y leía una vez y leía otra vez y nada, y era como que yo estaba en una nebulosa. Y era como que viene, vamos a decir, ese desánimo de decir, yo tanto que leí la palabra, tanta fe que tenía, tanto esto, no sirvió de nada. Pero ¿saben qué? Es ahí donde uno necesita tomar ese valor. Yo digo ese valor. Yo agarré y le dije a mi hijo, ¿sabes qué, hijo?
no sé, yo me imagino que deben haber aplicaciones donde sea la Biblia hablada, ¿no? Entonces, el enemigo no me va a tomar de que no entiendo aquí la palabra, aunque sea eso va a entrar por aquí y va a hacer efecto. Y mi hijo me bajó una aplicación de la Biblia, ¿no? Y yo me ponía ahí y yo me dormía literalmente con la Biblia, que creo que hasta que se acababa la batería, ¿no? Hasta que se acababa la batería, porque decía, Señor, no voy a dejar mi alma que sea atrapada por la depresión, quizás por el enojo, quizás por la rabia, quizás por esto, quizás por lo... O sea, no voy a dejar. Entonces empecé, digamos, muchas noches empecé a dejar mi celular con la palabra, ¿no? Y hasta que se terminara la batería, ¿no? Entonces yo no sabía en qué rato yo me había dormido y eso seguía. Entonces, es bueno recalcar que hay una tristeza, una línea muy delgada entre la tristeza profunda y la depresión. No podemos quedarnos en la depresión. Sí estuve en la depresión, sí, no voy a negar que no. Y todos, alguien que perdió un ser querido ha pasado por eso, pero quedarnos en la depresión, eso realmente va a sucumbir nuestras almas, ¿no? Sí, yo pensaba que, bueno, tanto una pérdida tan terrible y tan de golpe como fue toda la pandemia, ¿no? Y todos los fallecimientos por COVID, pero también en diferentes situaciones de la vida. Somos humanos y la depresión es algo que también a veces sucede porque una emoción muy fuerte que uno no puede controlar. Y qué interesante lo que decís también de que, bueno, no solamente recurriste al Señor y a orar y a escuchar la palabra, sino que también tenías ayuda de una terapeuta, una profesional, o sea, que buscaste la ayuda que necesitabas, que yo creo que también son herramientas que Dios nos da y que están ahí para utilizarlas. No significa que va a pasar ni más rápido, ni que va a ser más fácil, pero son cosas que también tenemos que aprender a reconocer de alguna manera y poder afrontarlas, ¿no? Que lo digo desde un lugar totalmente sin saber, porque bueno, es algo que yo creo que cada una puede contar un testimonio, una experiencia difícil, pero como vos decías que tus hijos perdieron a su papá y vos perdiste a tu esposo, creo que cada situación es diferente para cada persona y poder aferrarse al Señor como uno puede. Yo creo que el enojo, la tristeza, todas esas emociones son válidas en su momento y creo que Dios también las entiende, porque sabe que somos humanos y nos las permite y podemos llorar delante del Señor y eso también nos ayuda a salir adelante. Así es, así es. Yo creo que Dios es tan, vamos a decir, tan bueno, ¿no? Tan bueno que ahí le puedo comentar, en la última etapa, cuando Juan Carlos, la segunda vez que fue entubado, el médico ya me había preparado y me había dicho, ¿no? De que había un cuadro de que sí iba a poder salir y otro no. Entonces, si él sale, que era la esperanza que se tenía, posteriormente le iban a hacer una traqueotomía, ¿no? Pero el hecho de los pulmones iba a cambiar totalmente todo nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, porque vamos a decir, del 100% de un día, un 80% o 70% tenía que estar conectado a un oxígeno, ¿no? Por el hecho de sus pulmones, ¿no? Entonces, y bueno, ahí, digamos, surge lo grande, ¿no? O sea, lo grande digo en el sentido de que yo no sé si quizás hubiéramos aguantado, vamos a decir, somos seres humanos, él siendo una persona tan enfocada, una persona pero tan acelerada, una persona muy proactiva de esto, poderse verse así,
¿no? Otra, digamos, todo nuestro estilo de vida, cambiar para atender a una persona, ¿listo? Entonces, yo creo que Dios en su infinito amor hizo su voluntad, ¿no? Entonces, yo creo que Dios sabe, Dios conoce, porque algunas veces nosotros decimos, no, Dios no me entiende. No, creo que Dios nos entiende más de lo que nosotros nos podemos entender o entendemos. No sé si es un trabalengua. Yo creo que Dios de verdad que nos entiende más de lo que nosotros nos podemos entender, ¿no? Y más de lo que nosotros podemos quizás aguantar o soportar, ¿no? Entonces, quizás ver a Juan Carlos con una salud tan deteriorada o irse deteriorando poco a poco, no lo sé. De verdad, no lo sé, ¿no? Entonces, quizás el Señor dijo, es el momento, cumplió el propósito, ¿no? Y justamente en esos días cuando falleció una discípula muy, muy linda cercana a mí, me dice, ¿sabe qué, Marluce? Me dice, yo creo que Dios ha sido muy bueno con usted y con Juan Carlos, me dice, ¿no? Por eso Dios se lo llevó, ¿no? Quizás en ese momento yo digo, ay, esta no sabe qué es lo que está hablando, digamos, ¿no? Pero después, ¿sabe qué? Me puse a pensar y dije, de verdad que Dios ha sido muy bueno, ¿no? Ha sido muy bueno. Doloroso, claro, por supuesto. Una pérdida, vamos a decir así como les decía, irreparable, ¿no? Porque ahora, digamos, enfrentar, vamos a decir, sola, ¿no? La empresa, el sostenerse, eh, el cuidar de los hijos que están prejuveniles, ¿no? Una época donde el mundo los quiere arrastrar con músicas, con tendencias, con ideologías, con doctrinas, etcétera, etcétera. O sea, me toca a mí sí o sí estar firme, cuerda y saber de que este tiempo yo necesito estar con mis hijos atenta y no puedo estar, digamos, desmoronada. Sí vienen tiempos difíciles, vienen. Sí hay situaciones, circunstancias difíciles, sí hay circunstancias, pero eso no significa que yo no me pueda levantar. Siempre yo digo, no, yo decidí, y quizás esta palabrita remarcar la decisión, ¿no? Yo decidí, así como podemos decir aquí, agarrarme de uñas y dientes del Señor, ¿no? A pesar de que no entendía, porque yo muchas veces, yo le decía al Señor, Señor, no entiendo humanamente por qué llevaste a Juan Carlos, no lo entiendo, no sé si algún día lo entenderé, pero lo acepto en tu perfecta voluntad, porque tu palabra dice que ella es perfecta, es agradable, ¿no? Y ella es buena. Entonces, solamente así yo lo puedo aceptar. Y eso me ayudó, ¿no? Y obviamente el Señor rodeándome de personas maravillosas, mi familia, amigos, hermanos en Cristo, ¿no? Amigas también, hermanas en Cristo, que me ayudaron a, vamos a decir, a sostenerme, ¿no? Porque obviamente, digamos, no fue fácil, no fue fácil. Entonces, me sostenían en oración, me sostenían quizás mandándome un versículo, una palabra, un pensamiento, tantas cosas, ¿no? Que el Señor fue utilizando y a la vez que iba utilizando, iba consolando mi corazón. Cada palabra, yo hoy puedo recordar de muchas de ellas, cada palabra consolando mi corazón, consolando mi alma, consolando mi espíritu, consolando mi ser, ¿no? Porque obviamente, digamos, yo decía, mi cuerpo, este cuerpo es polvo y al polvo va a volver, ¿no? Entonces, ¿dónde es donde el enemigo puede robar nuestra paz? Es en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿no? Entonces, y es ahí donde nosotros necesitamos agarrarnos, vamos a decirlo así, sobrenaturalmente de Dios. Amén, amén. Qué Y bueno. ¿Vos querías decir algo, Ruth? No, solamente quería decir que Dios sabe todas las cosas y esa pregunta que se hacen y que la
apóstol, esa discípula que comentó, yo también pienso de que, Marluz, imagínate, empezaste hablando de que él se encantó contigo cuando te conoció. O sea, él, y sí, yo también soy testigo de eso, de que él era muy enamorado de vos. Entonces, imagínate si fuera el contrario, ¿no? Yo pienso que para él iba a ser mucho más difícil. Yo pienso de que si vos te ibas primero, él iba a ser más difícil. Y el Señor también nos fortalece, ¿no? En las situaciones nos agarramos de uñas, ¿no? Como dijiste, y el Señor te fortalece y ahora tenés que tomar decisiones que no las tomabas, creo yo, ¿no? De hacer cosas que, bueno, lo hacía Juan Carlos, y ahora la tenés que hacer. Celina. No, como para ir dando un cierre y también, bueno, escuchando, la verdad que es muy lindo escucharte, muy fuerte todo lo que viviste, pero ¿qué le dirías a las mujeres que, bueno, están pasando por situaciones similares o han pasado y quizás están, bueno, dijiste un montón de cosas que pueden tomarlo, me parece, en todo lo que fue la charla, pero bueno, ¿qué consejo le darías a las que nos escuchan ahora que estén pasando tanto una situación de duelo como una situación también de extrema tristeza que no necesariamente sea por duelo, pero que puedan estar estancadas en ese preguntarle a Dios por qué, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? Yo hallo así. Esa pregunta, yo creo que quizás muchas veces lo hemos hecho. ¿Por qué a mí? ¿No? Entonces, ahí una vez más me volvía un versículo de la Biblia que dice, ¿no? Que el Señor no da mayor prueba de aquella que nosotros podemos resistir, ¿no? Entonces, si vienen circunstancias es porque Dios sabe que podemos resistir y podemos pasar ese valle de circunstancias, de adversidades. Quizás mi consejo para todos los que nos están viendo sería siempre vigilar nuestra alma. ¿Listo? Siempre estar vigilante en nuestra alma, vigilante en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque es muy frágil. Es muy frágil, es muy voluble ante situaciones y circunstancias, sea así de duelo, sea así quizás de una separación, de un divorcio, de una pérdida, de tantas cosas, ¿no? En estos momentos y en estos tiempos que podemos tener, ¿no? Entonces nosotros poder estar vigilantes de nuestra alma y en el momento en que nosotros sepamos que estamos en una depresión, correr a buscar ayuda, ¿listo? Pero que sea la ayuda correcta, no incorrecta, porque muchas veces podemos buscar ayudas incorrectas, buscar un profesional en el área, buscar alguien que nos pueda ayudar, ¿no? Siempre yo fui partícipe, digamos, si hay algún problema y yo no lo puedo resolver, yo sé que hay muchos profesionales que han estudiado para que me ayuden. Entonces, poder buscar a ellos para que me ayuden y yo pueda salir de donde esté. Y justamente fue por ello que yo estuve con terapeuta, mi hija también estuvo con la terapeuta y fue bastante bueno, porque uno necesita ir afrontando paso a paso, ¿no? El hecho otra vez de venir aquí a mi casa a vivir, donde la pasamos toda la pandemia, fue un tiempo de ambos, los cuatro hacíamos todo, ¿no? Justamente en esta oficina fue diseñada por mi esposo, donde ahorita yo estoy, ¿no? Entonces, desde aquí él daba sus conferencias, daba sus coaching, etcétera, ¿no? Entonces, entrar cada momento. Entonces, fue un año donde tuve que ir pasando etapa tras etapa para poder salir adelante, ¿no? Y así le digo, no puedo decir que terminó mi duelo, no, porque aún lo extraño, aún siento su falta, aún mis hijos sienten su falta, pero creo que, digamos, sosteniéndome del Señor ha hecho que pueda
que puede estar saliendo adelante a paso firme, ¿no? Y obviamente sí, vienen muchos temores, vienen muchas dudas, vienen muchas incertidumbres que obviamente colocadas en las manos del Señor, Él va guiando paso a paso, paso a paso. Y vivir paso a paso, ¿no? Y obviamente, siempre yo digo algo, ¿no? Aprovechemos ahí la familia, quizás ahí querida amiga, hermana en Cristo, si tienes tu esposo y algunas veces en casa para más en peleas, en esto, algunas veces eso es secundario, ¿no? Que puedas valorar a tu esposo, valora a tus hijos, valora a tus padres, valora a tus seres queridos. No sabes el día que ellos van a ser removidos para la eternidad. Y ese día cuando ellos sean removidos para la eternidad, uno no va a tener el tiempo de decir, pude haber hecho esto, pude haber arreglado esta situación, pude haber hecho esto. O sea, ya no va a haber vuelta, ya no va a haber vuelta, ¿no? Y yo también quiero dar como testimonio justamente en la última parte, antes de que él se contagiara, ¿no? Nosotros estuvimos viviendo situaciones donde el Señor nos fue colocando, vamos a decir, en paz el uno al otro. Y hoy yo puedo decir con total, vamos a decir, paz en mi corazón. No tuve ninguna situación pendiente con mi esposo. Y Dios lo sabe. ¿No? Ninguna situación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos ir arrastrando en todas nuestras relaciones, no solamente con el esposo, sino con los padres, con los hijos o con otras personas, situaciones incómodas que no nos gustan afrontar. Es bueno tener nuestro corazón en paz, ¿no? Y Dios sabe. Y bueno, la última, cuando fui a verlo, en la última vez que pudimos hablar con mi esposo, ¿no? Él me recalcó una vez más y me dijo, Marluce, eres el amor de mi vida. Y yo creo que así fue. Y él también para mí. Esa fue su última declaración cuando yo salí en la segunda vez que lo iban a intubar, ¿no? Entonces pensar de que Dios me regaló un hombre maravilloso, un hombre firme en su fe en Cristo, un hombre bastante enfocado, un hombre cariñoso, un hombre que sanó muchas heridas de mi niñez, donde en casa quizás yo no recibía un te quiero, un te amo. Él desde el primer día que nos casamos, durante 20 años, no faltó un día que él no me dijera que me amaba, ¿no? Entonces, yo creo que mucho más allá de las discordias que podemos tener, el estar en paz con el prójimo, yo creo que trae paz a nuestro corazón y si así el Señor remueve, tengamos en paz nuestra alma. Amén. 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 Bueno, muchísimas gracias por estar y compartir con nosotras este testimonio. Y bueno, con todos los que nos escuchan también bendice y ayuda poder escuchar estas historias, que también poder verte entera en el sufrimiento que puede tener cualquier persona que perdió un ser querido, que es normal, pero el estar aferradas al Señor. Y esto que dijiste último me parece muy lindo, de poder, digamos, una cosa así como tener las cuentas al día, ¿no? De poder estar tranquilos y bueno, confiar en que Dios es soberano y en paz. Amén. Sí, sí. En paz. Muy bien. Bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una historia muy linda, un testimonio muy lindo, y como dice la misma, dice Dios y ellas, ¿no? Tuviste entre Dios y vos, tuviste esta experiencia, el Señor permitió para que la vivieras, y bueno, te deseamos lo mejor, que ahora vas a hacer, seguro que vas a empezar a ayudar a mucha gente a través de ese libro y a través de esa empresa que ustedes tienen. Creo que van a ayudar mucha gente y también
a través de este podcast, seguro que también estarán escuchando y serán ayudadas también. Muchas gracias. 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 Chao, querida Ruth. Gracias, a todos por visitarnos. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, hasta luego. Un abrazo a ustedes y un beso en el corazón. Dios las bendiga muchísimo. Gracias.